Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada relacionada con el tema 3 que se denomina la materia en la naturaleza. La semana pasada comenzamos la teoría sobre este tema y vimos parte de esa teoría. Hoy vamos a continuar para terminar todo lo relacionado con la teoría del tema 3. Antes de comenzar, les recuerdo, porque ya está en la plataforma cargada, la actividad evaluada número 1, correspondiente al tercer corte, ya finalizando el semestre. La fecha de entrega para esta actividad es el 27 de enero. Recuerden que el semestre termina el 17 y la actividad evaluada 2 correspondiente al tema 4 tendrá fecha aproximada para la semana anterior a la del 17 de febrero. La actividad evaluada tiene sus instrucciones que están establecidas en la plataforma de Saya 2 correspondiente a la asignatura de Ciencia Integral. Cualquier duda que tengan de la actividad, la pueden hacer llegar a través de los foros de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia relacionada con la última parte del tema 3, relacionada con la materia en la naturaleza. Aquí ya tenemos la presentación. La semana pasada vimos todo lo relacionado con la definición de lo que era la materia. Habíamos dicho que era todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene espacio y tiene volumen y tiene masa. Eso es la definición que nosotros le dimos a la materia. Y también dijimos que la materia, ¿verdad?, se encuentra en una forma, se puede encontrar en la naturaleza en una forma sólida, líquida o gaseosa. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos, recordando, que la materia está conformada por átomos y que los átomos se agrupan en moléculas y esas moléculas se ordenan y constituyen la materia. La cantidad de sustancia que conforma la materia determina su clasificación. Vimos cómo se clasifica, ¿verdad? Mezclas, compuestos y elementos, ¿correcto? Y la unión de dos o más moléculas forman un compuesto que es una sustancia. Esa es la manera en la cual la materia está construida en la naturaleza. ¿Y por qué es importante estudiar la materia? Porque la materia es el elemento principal de producción de energía. Toda materia produce energía, porque la constitución de la materia, que son átomos, y el átomo es el elemento más pequeño que puede generar cantidades de energía, dependiendo del elemento que se encuentre en la naturaleza, generan cierta cantidad de energía. Un ejemplo realístico que conocemos hoy en día es la bomba atómica. La bomba atómica es la producción
de energía a gran escala. ¿Y por qué se produce energía? Por la división o fraccionamiento de las moléculas del átomo de un elemento conocido como uranio o el torio. Vimos también las propiedades que tiene la materia, las cuales fueron agrupadas en generales y específicas y extensivas e extensivas. Dentro de las generales, ¿verdad?, y específicas, las cuales describen cualquier tipo de materia o diferencian un tipo de materia de otro. Vemos algunos ejemplos o vimos algunos ejemplos como dentro de las generales como la longitud, el volumen, la temperatura, la superficie y la masa, características que tiene la materia, propiedades asociadas a las materias. ¿Ok? Y dentro de las específicas vimos la densidad, la temperatura de función y la solubilidad. Entonces, esas son las clasificaciones, los tipos de clasificación general y específica que tiene la materia. También vimos, ¿verdad?, que la materia tiene propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas que dependen de la cantidad de la materia y las intensivas que no dependen de la cantidad de la materia. Vimos también los estados de la materia, ¿correcto? Los estados de la materia que ya en la primera lámina habíamos hecho referencia de ella, que pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Esos son los estados de la materia que está, y esos estados de la materia, ¿verdad?, se puede asociar a sus fases, cómo está constituido ese estado de la materia, ¿verdad? Donde la fase es el sistema de un estado donde puede existir de diferentes formas la materia. Por ejemplo, el agua y el aceite, ¿verdad?, no se mezclan, ¿verdad? Son dos fases, ¿verdad?, en una solución que se consideran inmiscibles. O el granito, que es una fase constituida por tres elementos, ¿verdad?, cuarzo, feldespato y mica. El granito tiene tres fases: cuarzo, feldespato y mica, y el agua y el aceite son dos fases dentro de una solución. Entonces, esas fases se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas, ¿correcto? Eso también lo vimos la semana pasada en la primera parte de la teoría sobre la materia en la naturaleza. Como ejemplo de una sustancia homogénea, podemos hablar de las sustancias puras. El agua es una sustancia pura y es una sustancia homogénea. El hielo en contacto con el agua es una sustancia heterogénea, al igual que el granito y al igual que el aceite sobre el agua. Entramos en la materia del elemento que está formado, que conforma toda la materia, que es el átomo, ¿correcto? Vimos la definición del átomo, que es la partícula más pequeña en la que se encuentra y se puede dividir sin perder su naturaleza, ¿correcto? Dijimos que los átomos son partículas que están compuestas o que componen toda la materia, viva, inerte, ¿verdad? Incluso los objetos que no ves a simple vista están compuestas por átomos. Por su tamaño, por el tamaño que tienen los átomos, es imposible estudiarlos directamente. La estructura de los átomos, a partir de la evidencia experimental es que se conoce su forma y cómo están constituidos los átomos. Para ello, necesitamos los modelos atómicos. El modelo atómico nos define o nos describe las características de un átomo. Entrando en esta materia, vemos que desde mucho tiempo atrás el átomo, ¿verdad?, ha sido estudiado bajo diferentes modelos atómicos. Los primeros que estudiaron los modelos atómicos fueron los griegos, resaltando de entre los más importantes Leucipo, ¿verdad?, Demócrito y Aristóteles. Cada quien
expuso una teoría de cómo estaba conformado o qué era un átomo. De hecho, la palabra átomo viene de una palabra griega. Posteriormente, con el correr del tiempo, hubieron otros científicos como Dalton, que también expuso su modelo de átomo, cómo creía él que estaba compuesto el átomo. Posteriormente, el señor Thomson definió uno de los modelos que se acercaba más a la realidad, ¿verdad? Donde planteaba que el átomo era como un pequeño budín, una masa, ¿verdad? Una masa o una esfera con carga positiva uniforme y cargas negativas insertadas. O sea, como un budín donde dentro de ese budín estaban insertados lo que él definió como las cargas negativas de ese budín con carga positiva, y dentro de ese budín estaban insertadas las cargas negativas que tenían la misma masa o la misma neutralidad eléctrica, o le daban la característica de neutralidad eléctrica a la materia. Posteriormente, bueno, Thomson, para poder hacer eso, realizó un experimento, ¿verdad?, donde dividió un haz de luz. Posteriormente, el señor Rutherford creó otro modelo, ¿verdad?, donde decía que el átomo tenía un núcleo central, donde estaba concentrada la carga positiva y toda su masa. Esa carga positiva la definió como los protones, ¿verdad?, que estaban compensados por la carga negativa de los electrones. De ahí la neutralidad eléctrica del átomo. Entonces, el núcleo contiene protones en número igual al de electrones del átomo. Y definió que los electrones giraban a mucha velocidad en torno al núcleo. Y llegamos a el modelo que definió el señor Bohr en el año 1913. Este nuevo modelo, el cual se considera el verdadero precursor del modelo atómico actual. ¿Cuáles eran los principios de Bohr? ¿En qué basaba su teoría? Él decía, o dijo, que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares fijas. En cada órbita, los electrones tienen una determinada energía. Los electrones no irradian energía en torno al núcleo. El átomo emite o absorbe energía cuando un electrón salta de un orbital a otro. Los saltos de órbita de los electrones se producen en forma espontánea. Entonces, tiene un núcleo, ¿verdad? Y alrededor del núcleo giran los electrones en órbitas definidas. La energía del átomo se produce cuando un electrón, ¿verdad?, que tiene una determinada energía, ¿verdad?, salta de un orbital a otro. Entonces, este es el modelo que más se aproximó o que más se aproxima, para la fecha en la cual se promulgó, se aproxima al modelo actual del átomo. Bohr contribuyó bastante con el modelo atómico y con la teoría atómica para el tiempo en el cual él basó su teoría. ¿Cómo es el modelo atómico actual? El modelo atómico actual fue desarrollado en la década de 1920, gracias a los diferentes trabajos realizados por Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Según este modelo, las partículas negativas giran alrededor del núcleo. Fíjense la similitud con el modelo de Bohr. ¿Okay? Las partículas negativas dentro del átomo siempre se han definido como los electrones.
En zonas, giran alrededor del núcleo en zonas del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, llamadas orbitales. Entonces, al igual que el modelo de Bohr, los electrones giran en los orbitales. Este modelo también se denomina mecánico cuántico, que se define en función de los principios de dualidad, onda, corpúsculo e incertidumbre. Entonces, resumiendo, el modelo actual atómico, que se parece mucho al modelo de Bohr, nos dice que el átomo y la molécula solamente pueden existir en determinados estados energéticos, y esta se produce con la emisión o absorción de energía. En el modelo de Bohr, esa energía se producía cuando un electrón saltaba de orbitales. El cambio de energía de un átomo o molécula se lleva a cabo por la emisión o absorción de un fotón de energía igual al cambio energético experimentado. Los estados energéticos permitidos para el átomo y la molécula se distinguen entre sí mediante 4 valores determinados llamados números cuánticos. Eso es lo que la teoría actual o el modelo atómico actual no define sobre el átomo. Pero vemos que es un núcleo rodeado, ¿verdad?, por orbitales que contienen a los electrones, ¿verdad?, que estos generan energía cuando saltan de esos orbitales, ¿verdad?, y que ese núcleo es de masa o de carga eléctrica positiva. Aquí vemos cómo fue cambiando, ¿verdad?, desde Dalton hasta Sommerfeld, Zeeman y Heisenberg, la estructura del átomo. Como lo definió Dalton, Thomson, cargas positivas y negativas. Rutherford lo definió con un núcleo, ¿verdad?, que es carga positiva y los electrones girando alrededor de él, igual que Bohr, Sommerfeld y Zeeman. Heisenberg ya hicieron una forma más compacta, más extensa de lo que es la forma del átomo. Entonces, como resultado de los últimos análisis del modelo atómico, llegamos a la estructura general del átomo. Entonces, ¿qué tenemos en el átomo? Tenemos una zona central o núcleo, donde se encuentra el total de la carga positiva, que se denominan protones, y la mayor parte de la masa del átomo está conformada por protones y neutrones. Entonces tenemos dos elementos en el núcleo del átomo, protones y neutrones, y el núcleo tiene carga positiva. El número de protones es fijo para todos los átomos de un mismo elemento, y el número de neutrones puede variar. Tenemos una zona externa o corteza, donde están los electrones que giran alrededor del núcleo. Como ven, todos los modelos han ido confirmando la teoría actual de la estructura del átomo. Núcleo con carga positiva, correcto, conformado por protones y neutrones, y una zona externa o corteza donde se encuentran los electrones que giran alrededor del núcleo. ¿Ok? Entonces, hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo. Todo el conjunto del átomo es eléctricamente neutro. Si hay la misma cantidad de neutrones, ¿verdad?, de protones y electrones, la carga eléctrica del átomo es neutra. Se balancean. Ambos se balancean porque los neutrones no tienen carga ni positiva ni negativa. Entonces,
En resumidas cuentas, tengo un núcleo conformado por protones y neutrones, donde los protones tienen carga positiva y los neutrones son neutros. Y tenemos unos elementos girando alrededor del núcleo que se denominan electrones, que giran en órbitas alrededor del núcleo y que tienen carga negativa. Las cargas positivas y negativas, ¿verdad?, se balancean y le dan el carácter neutro que tiene el átomo. Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones y en la corteza tenemos electrones con carga eléctrica negativa. Ese es el modelo actual del átomo. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo identificamos los elementos de un átomo o el átomo de unos elementos? Lo identificamos a partir del número atómico que se expresa por la letra Z. La identidad de un átomo está determinado por el número de protones en su núcleo. En función del número de protones, ¿verdad?, nosotros asignamos el número atómico Z. Como el átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones. Por lo tanto, Z es igual a P, que son los protones, y es igual a E, que son los electrones. ¿Ok? El número másico, denominado por la letra A, es el número total de protones y neutrones del núcleo y se denomina número másico o masa atómica. Entonces, tenemos el número atómico y tenemos el número másico. El número atómico está conformado por la cantidad de protones en el núcleo y el número máximo está conformado por la sumatoria de los protones y los neutrones del núcleo. Y el número de neutrones no es más que la diferencia, ¿verdad?, de A menos Z. ¿Y qué simbología usamos para identificar al átomo? Por ejemplo, tenemos la forma general AZX, donde X es el símbolo químico del elemento, donde A es el número másico conformado por la suma de los protones y los neutrones, y la Z, que es el número atómico o número de protones del núcleo. Es por eso que para el carbono, tomando como ejemplo, su elemento o su símbolo es denominado como C, carbono. Su número atómico es 12 y su número másico es 12 y su número atómico es 6. Quiere decir que si la suma da 12 y el número de protones es 6, el número de neutrones en el núcleo también debe ser 6 porque ambos son. El número másico no es más que la sumatoria de protones más neutrones. Entonces, el número que está en la parte superior del elemento representa el número másico del elemento. Y el que está en la parte posterior del elemento representa el número atómico del elemento, donde el número atómico es el número de protones y el 12 para el caso del carbono es el número másico, que es la sumatoria de protones y neutrones. Resumiendo, el número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo y el número másico es la suma de los protones más los neutrones. El otro elemento, que son los neutrones, sale por la diferencia de el número másico menos el número de atómico del elemento. Cuando veamos la
tabla periódica de los elementos, verán que en la tabla periódica de los elementos, así identificamos cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Qué valores tienen los tres elementos que conforman el átomo? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cuál es la masa y la carga en coulombs que tienen los elementos del átomo? Entonces, ¿cuáles son las partículas? Ya habíamos definido que las partículas de un átomo eran los protones, neutrones y electrones. Los protones se identifican con la letra P positiva. Los neutrones se indican con la letra N minúscula y los electrones con la letra E negativa. La ubicación del protón está en el núcleo, al igual que los neutrones están en el núcleo y los electrones están girando alrededor del núcleo. ¿Cuál es la masa en kilogramos de un protón? Es 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como ven, es bastante pequeño. Los neutrones tienen una masa similar de 1.6775 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa de un electrón es más baja todavía, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, ¿quién le da más peso al átomo? Los protones y los neutrones le dan más peso al átomo que los electrones. Ahora, ¿cuál es la carga? Dijimos que los únicos elementos del átomo que tienen carga eléctrica son los protones y los electrones, porque los neutrones son neutros, no tienen carga. Entonces, y que la carga de los protones y los neutrones son iguales. De ahí la neutralidad eléctrica del átomo. Entonces, ambos tienen cargas de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb positiva en el caso de los protones y 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb de carga negativa en el caso de los electrones. Entonces, volvemos a resumir. Tenemos tres elementos en el átomo. Los neutrones y los protones que están en el núcleo y los electrones que están girando alrededor del núcleo. ¿Ok? El símbolo del protón es una P y el símbolo del neutrón es una N y el símbolo del electrón es una E. ¿Ok? La masa del protón y el neutrón es similar. Ambos tienen un valor alrededor de 1.67 por 10 a la menos 37 kilogramos. Y la masa del electrón es menor a la masa del protón y el neutrón. Y eso equivale a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga eléctrica del protón, que es positiva, es de 1.6 por 10 a la menos 19 y la carga del electrón, que es negativa, es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, porque el neutrón no tiene carga eléctrica. De ahí la neutralidad, de ahí el balance que existe en el átomo. Visto esto, llegamos a la tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Es más que la representación gráfica, ¿verdad?, de todos los elementos que existen en la naturaleza. ¿Ok? Todo lo que son metales, no metales, gases, etcétera, etcétera. Todos están representados en la tabla periódica. Ahí tenemos una visión general de la tabla periódica, ¿verdad? Donde, como ven, están separados, ¿verdad? Y cada color representa un elemento o un grupo de elementos dentro de esa tabla periódica. Vamos a ver cómo están ordenados. De antemano les digo que todos van creciendo de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿En base a qué? En base al número atómico. Y de derecha y de
arriba hacia abajo. ¿Ok? Todos los elementos se representan en esa tabla periódica. Todos los elementos conocidos hasta la fecha. Esta tabla a lo mejor le faltan otros elementos nuevos que se han descubierto. Pero en resumen, siempre se representan de la misma manera en la tabla periódica. ¿Cómo está conformada la tabla periódica? ¿Cuáles son las características? Todos los elementos se presentan en orden creciente, siguiendo su número atómico, que es la cantidad de protones de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Veamos si es cierto. En la parte izquierda vemos que el primer elemento es el hidrógeno, ¿verdad? Que tiene un número atómico de 1. Y vemos que va creciendo, ¿verdad? De izquierda a derecha con respecto al elemento 4, que es el berilio, y de arriba abajo con respecto al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Igual pasa de izquierda a derecha. Si se fijan, el sodio tiene 11 y el magnesio tiene 12, o sea que va creciendo también de izquierda a derecha. Está estructurada en 7 filas y 18 columnas, llamadas períodos y grupos. Entonces, 7 períodos y 18 grupos. ¿Ok? 7 filas y 18 columnas. 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Y 18 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, 7 filas, 18 columnas. Las filas representan los períodos y las columnas representan los grupos. Y está seccionada en 4 bloques: S, P, D y F. 4 bloques. El bloque S, que es el que está más a la izquierda, el D, que está en el centro, el P, que es el que está a la derecha, y un grupo o bloque, ¿verdad?, de los elementos de transición interna, que se denomina F. Así está conformada en bloques la tabla periódica. ¿Y cómo se agrupa en cada bloque? En los bloques, agrupa en los bloques 2 grupos, que son los metales y los no metales, incluidos los gases raros y los metaloides. ¿Ok? Los metales están ubicados en los bloques S, D y F. El bloque S, el bloque D y el grupo y el bloque F, que está insertado en esta parte de aquí. ¿Ok? S, D y F. Ahí están incluidos los metales. ¿Qué metales podemos observar ahí? En el S tenemos el litio, el magnesio, el bario, el radio, el titanio, etcétera, etcétera. Los no metales están ubicados en P, al igual que los gases raros. En P están ubicados los no metales, que aquí están definidos con el color verde, y los gases están ubicados y no metales, que también están dentro del grupo de acá.
El carbono está acá, que es un no metal. El boro, el silicio, el germanio, el astato, el estroncio. Aquí existen unos elementos metálicos que son el aluminio, el galio, el plomo, etcétera, etcétera. Y el grupo de gases que están acá, que el helio, el neón, el argón, el critón, el xenón, el radón, el antimonio, perdón, el AT, el yodo, el bromo, el cloro, el flúor, el oxígeno. Como no metales, el carbono. Aquí tengo también otro gas que es el nitrógeno, el azufre, etcétera, etcétera. Los grupos son grupo A y grupo B, según el bloque que pertenecen. El grupo A corresponde a los que están en los orbitales S y P, y el grupo B corresponden a los que están en los orbitales D y F. Resumiendo, tenemos 18 columnas y 7 filas. Así está conformada la tabla periódica. ¿Correcto? Ahí están definidos los metales, los no metales, los gases raros y los metaloides. Cada uno de los elementos está agrupado de acuerdo al número atómico. Se agrupan de mayor a menor, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En los bloques S, D y F están los metales, y en el bloque P están los no metales, los gases raros y los metaloides. Así está conformada la tabla periódica. Y con esta explicación terminamos la clase de hoy. Si usted quiere ahondar un poco más sobre lo que acabamos de ver, en la plataforma está la teoría correspondiente más explicativa en relación a la tabla periódica. Se explica mucho mejor la teoría de cómo está conformada y qué otras características se pueden obtener de la tabla periódica. Entonces, vimos la definición de materia, cómo se presenta la materia en la naturaleza, cuáles son, cómo está constituida la materia, qué es una fase, qué es un estado de la materia, cuál es el elemento más pequeño que está constituida, conformada la materia, que es el átomo, la definición del átomo. Vimos los modelos atómicos desde los griegos hasta el modelo atómico actual, donde resumimos que el átomo está conformado por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, que tienen la misma cantidad, y que alrededor del núcleo giran los electrones. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y el neutrón es neutro. La carga eléctrica del protón es similar en magnitud a la del electrón, pero lo único que la diferencia es el valor positivo o negativo. Los protones son positivos y los electrones son negativos. Y todos los elementos se pueden identificar en función del número atómico, que es la cantidad de protones, y de la masa atómica, que es la suma de protones más neutrones. Y todos los elementos están contenidos en la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica
Está conformada por bloques donde se representan los metales, los no metales, los gases raros y los metaloides. Los elementos van creciendo en número atómico desde la parte superior hasta la parte inferior de la tabla y de izquierda a derecha en la tabla. Cualquier información adicional, usted la puede conseguir en la teoría que está cargada en la plataforma, en la asignatura de Ciencia Integrada, en lo que se refiere al tema 3 de la materia en la naturaleza. No me queda más que por recordarles a ustedes que la actividad evaluada correspondiente al tema 3 se encuentra cargada en la plataforma y tiene fecha de entrega hasta el 27 de enero a las 23:55 p.m. de la noche. El próximo tema que vamos a ver la semana que viene, la teoría, corresponde a el tema 4, todo lo que es la parte de planificación. Les recuerdo, hay que cumplir con la actividad evaluada para poder aspirar a una nota dentro de la asignatura. No me queda más que desearle un feliz fin de semana y recuerden, cualquier duda que tengan la pueden manifestar a través de los foros de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Muchas gracias por su atención y nos vemos la semana que viene. La fecha de la videoconferencia será colocada en la plataforma la semana que viene. Gracias por su atención.